Hola y bienvenidos a otro video en Ron Dibuja Cosas. Por supuesto, yo soy Ron. En el video de hoy vamos a hacer algo un poquito diferente en cuanto a la dinámica, pues. Quiero compartir esta ilustración que hice en Infinite Painter y que está relacionada con el tema, o uno de los temas que me conmueven y que me tocan, que es el del desplazamiento forzado. Un tema que desafortunadamente sucede en nuestro país, Colombia, en Latinoamérica, y que pues obviamente repercuten en el nivel de vida, en la tranquilidad de las personas y en nuestra compulsionada sociedad. Quiero que voy a compartir con ustedes el desarrollo del speed painting, el proceso de la realización de esta ilustración que hice usando como referencia una imagen que tomé de internet, que quise tratar de mantener la esencia. No es una representación fotográfica, obviamente, pero sí es un dibujo que mantiene el- la referencia inicial prácticamente tal cual como es. Sin embargo, a través de una estética más bien cercana a lo que puede decirse que es una ilustración, no sé si es estilo cómic, pero sí es un dibujo bastante, un estilo gráfico muy fuerte. Utilicé el pincel de tinta que es como, bueno, se llama como slanted inker, y luego en la capa de colores usé, o la capa que uso para colorear, para poner color, usé también el mismo pincel y un marcador. Y bueno, y atrás en el fondo un pincel en forma de acuarela. Entonces, sería eso como la sinopsis del ejercicio, una ilustración basada en el tema del desplazamiento forzado, forzoso, tratando de conservar el espíritu de la imagen, poniéndole mi sello personal, mi estilo, un dibujo que no tiene dibujo previo, sino que voy haciendo directamente con la herramienta de pincel en el modo de tinta y bueno, corrigiendo algunas cositas, pero tratando también de que el dibujo fuese rápido o por lo menos que conservase, como siempre digo, en el dibujo, como esa riqueza de la primera impresión, del primer gesto, de la primera línea, de cómo para mí tiene gran valor eso que sale de primeras, que luego se puede pulir, sí, pero que hay algo fundamental en la energía de lo que sale primero, que para mí tiene un grandísimo valor. Entonces, nada, vamos a darle play para que se vea el ejercicio. Y bueno, como les decía, fue directamente con la herramienta de tinta, obviamente mirando la imagen como referencia, luego se las mostraré, y tratando de definir como con mucha precisión, pero sin dejar de lado la soltura, la flexibilidad, no tratando de hacer un dibujo realista o realista fotográfico, pero sí que tuviera ciertos detalles anatómicos, detalles de la ropa, de la anatomía en general y de cada personaje que estaba allí, pero haciéndolo de una manera muy fluida, con la tinta, jugando con las zonas oscuras, eh, tratando de ser preciso, pero también de ser un poco suelto en cuanto al trazo, que como ya he dicho en varias oportunidades, para mí tiene un grandísimo valor. El trazo, la línea, la energía que se le imprime a ello, el- el- la dinámica de hacer un dibujo directo sin pensar tanto en borrar, aunque a veces hay que corregir algunas cositas, pero me parece una relación distinta en cuanto al espacio de dibujo, tratar de ser preciso, pero que eso no se vuelva una camisa de fuerza tampoco, sino que se vuelva un espacio para divertirse. Yo considero que independientemente del tema o de la temática que genere un deseo de dibujar, o que se, perdón, o que se esté abordando en una ilustración, en un dibujo, en una pintura, más allá del tema, creo que el oficio del dibujante no se puede desligar del placer de dibujar, o esa es mi percepción. Yo no consigo hacer un dibujo sin que exista el placer de dibujar, el placer de ir descubriendo la imagen, de ir desarrollando la imagen, de ir concretándola, de ir jugando con la composición, con el espacio, de ir definiendo cosas. Si para mí, si en el proceso no hay ese goce y ese reto
de conseguir la estética que yo quiero, si se vuelve un proceso doloroso, tortuoso, entonces para mí no tiene ningún sentido. Y eso está desligado de la temática, porque pues una cosa es la temática que puede ser algo muy serio, que a la larga yo diría bueno, que cualquier excusa es válida para dibujar o para hacer pintura, dibujo digital, dibujo analógico, ¿no? Al final todo es una excusa de las personas como nosotros que tenemos esa necesidad de hacer cosas, de crear, de materializar a través de alguna forma artística pulsaciones, sentimientos, sensaciones, ideas. Y el oficio que nos exige, o que nos exige en este caso, la constancia, ese ejercicio de estar haciendo cosas porque se vuelve una costumbre. Y cuando no lo haces, entonces hay una especie de sensación de no de no bienestar. Entonces, bueno, son dos cosas, ¿no? Por un lado está el ejercicio y el oficio como dibujante, y por el otro lado las temáticas, los temas que te mueven, que quieres reflexionar o que quieres abordar de una manera que puedan generar algún tipo de reflexión o de sensación. Bueno, como decía, luego de que ya el dibujo en general estaba sólido, construido, entonces ya tienen los colores, pues son como marcadores, manteniendo esa estética de ilustración, que se vea que es una ilustración, pero que al mismo tiempo tenga ciertos detalles. Y bueno, ahí luego hubo una exploración con el espacio, porque siempre me ha costado como esto del espacio vacío. Tengo un grandísimo problema con eso, con manejar las sensaciones de vacío. Es eh, como que mis dibujos están muchas veces sobrecargados de cosas, y eso es un problema, o es una condición que yo tengo que me toca jugar a ver cómo equilibro eso. Entonces, además de que la imagen, pues era una referencia, como yo quería agregarle otros elementos que le dieran otra lectura. Entonces, ahí ahorita verán las cosas que salen. eh, Como el paisaje, quería que fuera un paisaje diferente, que fuera un paisaje quizás extraño, pues porque pensaba en eso, ¿no? A dónde van las personas que se desplazan, ¿no? Su horizonte, su futuro. Entonces, bueno, empecé a escribir estas cosas, nada, tratando de jugar ahí con que eso fuera el fondo, pero al final no me gustó, pero me parece chévere que quede aquí en el proceso. Entonces, en esa reflexionar de hacia dónde va y que desplazan, hacia dónde se dirige, no tanto físicamente, sino espiritualmente, emocionalmente. Cómo afecta a una persona a sentir que no pertenece a un lugar o que ese lugar en que pertenece te alejan de ese lugar. Todo lo que representa eso espiritualmente. Bueno, hay unos flashbacks de otros dibujos porque generalmente estoy haciendo cosas al mismo tiempo. Y bueno, entonces decidí que para mí, para un poco saciar esa curiosidad de responder, o esa necesidad de responder la pregunta de simbólica, ¿no? De hacia dónde va el que se desplaza, hacia dónde se dirige. Entonces me surgió la idea de plantear un escenario con un paisaje místico, misterioso, más bien con una estructura escultural rara, que fuera como una especie de mito o de estructura gigante que puede ser más bien un lugar habitable, pero que al mismo tiempo mantuviera cierto nivel de misterio. Y bueno, allá en la lejanía se ve aquella cosa, aquella forma que no responde nada, pero que eh, genera más preguntas y que deja como abiertas desde mi punto de vista, por supuesto, esas dudas, ¿no? De hacia dónde va quien se desplaza, cuando lo hacen desplazarse, hacia dónde se dirige, el horizonte que le depara su porvenir, con todas las cargas familiares, simbólicas, emocionales que puede llevarse una persona que se va de un lugar a otro, más allá también de que no sea un desplazamiento forzoso, todo el que se va, que lleva consigo un montón de cosas y se pregunta qué habrá después, ¿no? Entonces, bueno, una ilustración basada en ese tema de pensamiento que yo quise que fuera, no reinterpreté las formas, la imagen original como lo he hecho en otros ejercicios, sino que me gustó la composición y simplemente quise dejarme llevar por representarla y agregarle algunos elementos para que de alguna forma mantuvieran el lenguaje. Y ese sería como todo el proceso. Vamos a ver un momentito el archivo de Infinite Painter que está por aquí. Aquí está la imagen de referencia. Como ven, no es una representación 100% precisa. No me interesaba tampoco eso, sino mantener como el espíritu.
y tratar desde mi punto de vista de mantener la dinámica y la energía de la imagen, quizás transmitirle un poco de mi pensar y de mi sentir, que eso es inevitable cuando está haciéndose algún tipo de representación. Tratar también un poco estéticamente de captar cosas de una manera muy sintética. Siempre también es curioso ese asunto de que aunque mis dibujos suelen tener un montón de cosas, también es como la disputa entre cómo comunicar menos, o perdón, comunicar más con menos. Y bueno, ahí en ese debate, en ese debatirme, en esas corrientes, o en esas ideas, en esas preguntas, pues sale esta obra, ¿no? Este ejercicio de esta ilustración. Yo no sé si llamarle obra, ilustración, pintura, dibujo. No creo en esas categorizaciones tampoco como los nombres, ¿no? No sé, no son importantes. Creo que lo importante es el proceso, el poder, en mi caso en particular, poder satisfacer la necesidad imperiosa que me da todo el tiempo de estar haciendo algo. Que eso debe remitirse a alguna patología, pero a mí el cuerpo me pide hacer cosas y yo no quiero que eso suene como raro, místico, es una cuestión natural. Para mí dibujar es parte de mi naturaleza y por lo tanto tengo que estar haciendo cosas constantemente. Y bueno, tratando de que no sean ejercicios solamente estéticos ni técnicos, sino que en verdad puedan convertirse en un espacio de reflexión de algún tema, que tengan algo que aportar, algo que decir, algo que comunicar. Bueno, y si se tiene, bueno, acá no, realmente las capas no son importantes, creo que yo fusioné las dos capas, la de tinta y la de color, sí, y solamente de la de fondo. Eh, no me acuerdo porque este dibujo no es tan actual, así que no recuerdo por qué hice eso. Pero bueno, no creo que sea importante, tampoco quería como andar en el archivo y eso. Al final todas estas cosas técnicas son eso, ¿no? Cosas técnicas que cada quien aprende a resolver y yo quería es como compartir el ejercicio, compartir el proceso, compartir las motivaciones, compartir las ideas y las sensaciones. Y bueno, ese ha sido el ejercicio, el video del día de hoy, compartir esta obra, esta ilustración, como quiera llamarse. Y espero que les guste, bueno, que genere inquietudes y nos encontramos entonces en un próximo video. Que estén muy bien y hasta pronto.